Bien, muy buenos días con cada uno de ustedes una vez más, esta vez para poder conversar con Betsy María Huallanca Huarcaya, estudiante de la Escuela de Bellas Artes y bueno, pues en este caso amante de la poesía. Hola Betsy, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien, muchas gracias por la invitación a mi casa de estudios y quiero saludarlos a todos. Bonito día. ¿Qué entiendes tú por el arte? Creo que el arte es toda manifestación del ser humano que permite que seamos libres y podamos expresar emociones, sentimientos y todo lo que se venga con ello. ¿Desde cuándo vienes practicando la poesía? Yo diría que desde pequeña, desde que estaba en el colegio, desde primaria, luego se fortaleció en secundaria y básicamente sería eso. Ahora que estamos conversando ya una señorita ya prácticamente a punto de ser profesional, ¿cómo la poesía ha cambiado en tu desarrollo personal? Yo diría que muchísimo. La poesía me ha abierto puertas, me ha permitido experimentar con diversos tipos de gente, con diversas culturas, con diversas vivencias, tanto en caravanas de poesía, tanto en festivales de poesía, en zonas urbanas, tanto en zonas marginales, tanto en zonas rurales, y entonces he ampliado más mi horizonte y creo que la poesía a mí personalmente, que al inicio empezó a servirme como catarsis, luego fue construyendo en mí una persona simple, humilde, la persona que soy. Bien, entonces en lo que tú me dices, el arte, ¿no? El papel del arte en el desarrollo de una persona. A veces hay algunas personas que entregan su tiempo limitadamente al arte y generalmente tiene problemas en su desarrollo personal. Como futura profesora quisiera que nos digas, ¿no?, cómo una expresión artística permite a la persona a desarrollarse mejor, diferente a las demás personas que no practican el arte. Bueno, todos sabemos que el arte de una u otra manera lo primero que hace es sensibilizarnos como seres humanos y lo segundo que hace es ayudarnos a vencer el miedo, a vencer la timidez en el caso de la poesía, la declamación, el teatro, el baile, el canto y las otras expresiones artísticas. Entonces a nosotros también nos fortifica como seres humanos, como personas, permite una mayor gama, un mayor pensamiento, un mayor desarrollo humano. Bien, fuera de ver ese aspecto también te sensibiliza con la problemática social, ¿no?, la problemática familiar, la problemática cultural, ¿no? Entonces el artista es alguien que empieza a ver el mundo de otra manera. Claro que sí, lo vemos desde nuestro lado más sensitivo, de nuestro lado más sensible. Tratamos de recopilar la historia, tratamos de recopilar los saberes de nuestros ancestros, también recopilamos los pequeños gestos o las pequeñas cositas o detalles que vemos en nuestro entorno. Bien, entonces justamente, ¿no?, entonces a las personas quienes nos están viendo y escuchando, es que el arte te va a sensibilizar, ¿no?, lejos de permitirte a desarrollarte como persona diferente, ¿no?, que te permite ver la problemática que estamos viviendo. Y no solo te permite ver, sino te permite proponer alguna alternativa, ¿no?, sea a través de la poesía, el teatro, la danza o la música, ¿no?, en todas sus expresiones de lo que es el arte. Entrando a lo que es ya tu salsa, ¿qué es la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? La poesía puede tener un montón de significados para las personas a las que les preguntes. La poesía puede significar algo para un niño, otra cosa para un poeta, otra cosa para una mamá. Puede significar muchas cosas. Para mí, la poesía es una forma de vida, es una forma de ser y una forma de ser, sobre todo, libre, de expresarme,
y de desatar ahí mis frustraciones, porque creo que todos tenemos eso, pequeños granitos que nos hacen sentir solos, y más aún mi generación, que es la generación de la soledad. Y entonces yo creo que para mí la poesía es libertad. Pero ¿por qué dices la generación de la soledad? La generación de la soledad porque pese a que podamos estar en multitudes, pese a que podamos ser muy chéveres socialmente, somos personas solitarias, personas que a veces nos enfrascamos en nuestras propias cosas y a veces perdemos también la comunicación por los medios digitales o nos pasamos aquí todo el tiempo. Y sí, tenemos problemas que afrontamos de una manera solo, más que problemas, digamos, de la familia y todo, sino problemas anímicos, peleamos con nosotros mismos. Por eso somos una generación de la soledad. Justamente para eso el arte, ¿no? Lo que tú decías hace un instante de cómo el arte te permite socializarte, contactarte con los demás. Entonces, el arte no necesariamente te convierte en una persona sola, aislada, sino generalmente el arte, su medio especialmente es de socialización. Llegas a los demás por diferentes tejer medios. Espacios. Tejer espacios. En ese caso, otro motivo para practicar el arte. El arte es fundamental desde la infancia, ¿no? A los padres hay que decir, a todas las personas que nos dicen, hay que hacer el arte, porque reitero, ¿no? De que el arte es la propia vida, el arte nos permite desarrollar. Ya te he escuchado varias veces que has iniciado con Vallejo, ¿no? ¿Por qué Vallejo? Bueno, de hecho no fue el primer autor con el que inicié. Yo empecé con un autor que se llama Ramón Ortega, con un poema que era Verdades Amargas, que me dieron a practicar y también me pareció bastante atractivo. Y luego fui enfocándome en Vallejo. Vallejo porque, bueno, para empezar es el máximo representante del Perú y es el poeta universal, pero también porque sus poesías son muy sentidas y a veces incomprensibles. Por ejemplo, Traspié entre dos estrellas, que es un poema bastante surrealista, que uno lo mira y dice, pero esto no significa nada, esto no tiene fondo. Y entonces también se acerca un poco a la poesía que yo hago, a la poesía que escribo, que a veces como que no tiene fondo o parece tan surreal, y entonces la gente no lo entiende. Creo que por ese lado Vallejo a mí me emociona mucho, y por eso... Hay una parte que me recuerda a Vallejo, triste destino, el haber sido cadáver de una vida que nunca existió. Claro. El ser hoja seca sin haber sido verde jamás. Claro. Para muchas personas es entendible, pero cuando uno empieza a sentirle a Vallejo, es como prácticamente nos hace ver la realidad en la que estamos viviendo y posiblemente lo que se viene, ¿no? También tiene poemas muy crudos, de bastante carga social, de bastante carga anímica. Vallejo, no sé, Vallejo se sentía solo. Bueno, sí, y poemas tan surrealistas como le decía, Traspié entre dos estrellas. Hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo, cuantitativo el pelo. En esa estrofa tú te quedas y dices, pero ¿esto qué quiere decir? Que en realidad nos habla también de la soledad humana. Pero y ahora que has practicado, te he escuchado varias veces hablar de la soledad, ¿tú te sientes sola? Yo supongo que sí, porque también es parte de mi generación, la soledad. Pero te contradices con lo que dices, que el arte es eminentemente social. Pero ¿por qué generalmente es ese de sentirse sola? Porque cada uno de nosotros tiene sus propios demonios. Y creo que yo tengo muchísimos demonios con los que tengo que luchar diariamente para estar aquí. Me asustas. Bien, hablando de otro punto, ya esas partes Rey hay que cortar. Hablando de otro punto, inclusive ya te has aventurado a escribir, ¿no? Es una experiencia para muchas personas. De repente queremos llegar a los 20, 30, 40 años para poder escribir, pero ya tú eres atrevida, ¿no? Ya te has puesto a escribir. Y la primera obra se llama... No me preguntes por qué, solo déjalo ser. A ver, ¿por qué has hecho eso?
Ese primer poemario surgió a raíz de mis 14 años, cuando, bueno, yo en el colegio llevaba poesía y todo eso, y luego me animaron a publicar. Nosotros en el colegio escribimos, y por eso también es bueno que todos se sientan libres de escribir lo que quieran. Y en el colegio, primero un amigo vio mi trabajo, que es el profe Walter Bustamante Hernández, que es el maestro de maestros en Fátima, y le pareció bastante interesante, y luego bastante gente ahí decía como que es de ella lo ha hecho, y entonces decían, tiene mucho potencial. Y luego conocí a un amigo en común que es el maestro Oscar Ramírez Trujillo, el editor de mi poemario, que me animó a publicar, y el primer poemario, no me preguntes por qué, solo déjalo ser, que también tiene un largo nombre para ser poemario, salió también a raíz de mis 15 años. Yo cumplía 15 años el 2014 en diciembre, y iba a festejar mis 15 años, pero mis padres me cedieron el dinero que iban a gastar en mis 15 años para poder hacer la inversión para mi primer publicación. No me preguntes por qué, solo déjalo ser. ¿Y eso? ¿Alguna poesía que te recuerdes de él? La primera poesía que escribí, de hecho, fue una que escribí a los 12 años, que está en la primera página, que es Mi príncipe bien quisto, creo, que es: en el balcón de tinieblas lo vi, qué prenda más sublimadora traía. Sus manos fueron un manantial de semillas, qué despiadada sonrisa ocultaba mi llanto. Amigo mío, ¿qué hacéis por estos mares embriagadores? ¿Acaso la luna nos espera con lapiceros de vidas para crear? Ese fue el primero. ¿Y a qué se refiere? Fue un poema que surgió una de esas tardes de colegio, que escribí para una materia, para comunicación, creo, que fue completamente libre, fue con la carga emocional del momento. Y luego podría ser otro poema que es Me jode decirlo, pero esto es una mierda, las palabras lo son todo y lo son nada, me jode decirlo, pero esta tempestad abrumadora está haciendo cada día más resplandecer el odio y el rencor por esta majadera basofia que es mi morada, me jode decirlo, no lo niego. Y es un poema más largo que también era como que un vómito, porque la poesía en mi caso empezó así, empezó como un medio de catarsis. Y la poesía sirve para eso, sirve para ser libres de una u otra manera, dejando las cargas que vienen detrás de nosotros. Bien, creo que en cada letra uno, ¿no? Para escribir una línea hay que tener que demorar a veces días o años, o a veces también se sale, ¿no? De un momento Dependiendo, a otro. sobre todo cuando tienes cargas emocionales, ya sean felicidad, ya sea frustración, ya sea gozo, o cualquier carga emocional que tú sientas en el momento, eso se convierte en arte, sea poesía, sea composición para canto, sea baile, nuevos pasos, etc. Se convierte en arte, o en nuestro caso, en pinturas, en bocetos libres que luego se van adaptando, porque la poesía también tiene un proceso de vómito, luego un proceso de limpieza, purificación, y luego un proceso en el que se muestra al público, porque si tú no muestras tu obra, entonces tu obra no existe. ¿Vómito a qué? Bueno, en mi caso, yo tuve algunas experiencias desagradables en mi vida, y bueno, al inicio fue así, fue un medio de catarsis. Ya, pero también es por el tipo de sociedad en la que también, vivimos, por supuesto, ¿no? O sea, una sociedad injusta, una sociedad, no sé, que tiene muchos tabúes, una sociedad cargada de complejos y cargada de miedos. ¿Cómo sería Betsy sin la poesía? Probablemente sería una drogadicta o una alcohólica. Y una de las formas o uno de los o algo que nos permite el arte comprometido, es luchar contra todo tipo de consumo de sustancias psicoactivas, supuesto, ¿no? De hecho, en muchos países optaron por hacer centros de rehabilitación con bastante contenido de arte. ¿Para qué? Para que los chicos puedan desestresarse, puedan abrir su hemisferio derecho
su hemisferio izquierdo, hacer que estos trabajen juntos y abrir sobre todo la creatividad y olvidarse o poder llegar a un mejor desarrollo en el que ya no necesiten de estas sustancias que son completamente adictivas. Bueno, generalmente vemos que mucha expresión artística está relacionado con el consumo del alcohol, ¿no? O algo en Ayacucho, supongamos, un carnaval sin alcohol no es carnaval. Ya, ¿no? bueno, ese es un mito. Por ejemplo, muchos creen que los artistas, por ser artistas, somos drogos o etcétera y etcétera. Y no es cierto. O sea, puede que hayan chicos que sí estén en la onda de las drogas y todo, pero no todos somos así. Y también, bueno, también lo hacen como que por diversión o no sé, porque es la onda. Pero no es cierto que los artistas seamos drogos. Eso no es cierto. El artista comprometido. El artista Pero comprometido. no podemos negar de que sí, también, pues, ¿no? Hay un mal uso de un grupo de personas. Pero no solo los artistas, también los ingenieros, los abogados y todas las personas de otras carreras. Entonces no podemos generalizar. Claro, a donde yo quería llegar generalmente esto es que generalmente las personas que aman el arte no necesitan estímulos para poder expresar lo que sienten, ¿no? O sea, una persona artista, o sea, neta, como muchas personas, en cualquier momento pueden declamar, pueden hacer teatro, pueden desvestirse, porque son libres de lo que piensan, ¿no? Mientras aquella persona que no es libre necesita de sustancias psicoactivas, como el cigarro, el alcohol, la droga. ¿Para qué? Y una vez cuando está mareado, recién se pone a bailar, a declamar, a hablar, ¿no? Entonces creo que también a todas las personas que nos están escuchando, el mensaje es de que practica el arte, ¿no? Sin tener que consumir las sustancias psicoactivas, ¿no? También, por ejemplo, antes me olvidé de decir la parte que usted mencionaba, que, bueno, hay que dejar que los chicos sean artistas. Efectivamente, los padres no tienen por qué cortarnos las alas o cortarles las alas. Si tu hijo canta, si tu hijo declama, si tu hijo escribe, pinta o qué sé yo, déjalo ser. No tienes por qué estarlo presionando con que estudie una carrera rentable y todo ello. Tienes que dejarlo ser libre, porque una vez que te obedecen y estudias el camino que tú le tienes trazado, siguen el trayecto, se frustran. ¿Por qué? Porque no han hecho lo que querían hacer. Sí conozco a personas muy valiosas que son médicos y pianistas, o que son escritores y al mismo tiempo son abogados, o ingenieros civiles que, no sé, hacen poesía. Por ejemplo, Efraín, que es el que organiza la caravana de poesía, o Valeria Sandy, que es abogada, una boliviana, y también hace poesía. Entonces, déjale que siga creciendo en su arte, y que si él decide estudiar una carrera rentable, también lo haga, es válido. Muchas veces también hay un tabú de que el artista es un mendigo, ¿no? Que no va a ser. Y también ya en las demás entrevistas que no es así. Al contrario, una buena práctica del arte te permite pues vas a encontrar para algo, ¿no? Sí, en el caso de la poesía, ¿qué puedes decir? Sí, es igual que toda carrera. El problema de los artistas que, digamos, no tenemos grandes cosas o no ganamos bien, no es precisamente porque el arte no dé de comer o que no dé, sino porque no nos preocupamos en buscar estímulos económicos, apoyos económicos o en producir diariamente. Estamos enfocados en otras cosas. Por ejemplo, la mayoría de docentes que estudian educación artística se dedican especialmente al campo de la educación artística y se quedan ahí y ya dejan atrás lo que han aprendido en la escuela, que es el grabado, la escultura, las artes plásticas, el dibujo, las artes visuales, y eso no debería ser así. Bueno, solo de repente para ir terminando es que a veces las personas que no practican el arte como debe ser son muy interesados, ¿no? Si no hay, ¿no? Aquí, mira, cómo el arte te permite expresarte libremente, puedes ser libre, no necesitas sustancias psicoactivas, pero también el arte te permite no ser interesado, no ser metalizado. Es aquella persona que siempre va a ser solidario, es aquella persona que siempre está comprometido con la realidad, a diferencia de otras profesiones
que por cualquier medio van a querer ganar un poco más, ¿no? Robar al Estado, eso no podemos negarlo, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido también otro motivo por qué los padres de familia tienen que permitir que sus hijos tengan que practicar el arte, porque el arte también es sinónimo de lo que es la honradez. ¿Cuál sería tu último mensaje para las personas que nos están escuchando? Mi último mensaje sería una frase de Miguel de Cervantes Saavedra, que es: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a la tierra nos dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se debe aventurar la vida. Muchas gracias. Porque yo quiero terminar, no quiero seguir filmando de repente porque no me preguntes por qué. Exacto, no me preguntes por qué. Bien, gracias. Listo. Almorzar, chicos, almorzar.